Hola, mi nombre es Axel Gabriel Chávez Candia, soy estudiante de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy voy a hablarles lo que viene siendo la historia del baloncesto, cuándo se originó, quién lo creó, sus fechas más relevantes, cuándo entró Olímpicos, cuándo se publicaron los primeros reglamentos oficiales para este deporte. También les hablaré lo que viene siendo un poco sobre el básquetbol colegial ahí en Estados Unidos, sobre la NCAA y nos centraremos en la Universidad de Yales, los Bulldogs de Yales y cómo esta universidad ha tenido sus participaciones dentro de las competiciones organizadas por la NCAA. Bueno, para empezar, la historia del baloncesto nos vamos a remontar a 1891, donde se fue el nacimiento del baloncesto por el doctor James Naismith, un canadiense. Dice que era un maestro de una escuela de entrenamiento de la GMCA en Springfield, Massachusetts. Dice que este juego se creó, empezó por un desafío entre un maestro y un grupo de estudiantes por despertar el interés de una clase que era totalmente irremediable. Esto fue en 1891. Nos decía también que el juego, pues sus reglas, la verdad, no estaban como que muy fijas. Decía que el número de jugadores podía ser variable, donde la fueran a practicar, los terrenos, los límites del juego eran variables, no había algo establecido aún. Pero eso sí, decía que había dos tiempos de 15 minutos por cada juego. Nos pasamos a 1892 cuando por primera vez se publica el reglamento que constaba de 13 artículos. Este fue el reglamento con las 13 reglas con las que se empezó a jugar el baloncesto, las cuales se constituyeron formalmente en el año de 1891 para ya ser publicadas. Después de eso nos pasamos a 1893, donde hablamos, y es una de las fechas más importantes para nosotros porque es cuando México es el primer país extranjero en adoptar el baloncesto. También nos dice que el tiempo ahí, en 1893, constaba de dos periodos de 20 minutos y se les daba 10 minutos de descanso. Nos pasamos a 1894, cuando el baloncesto llegó a Irán y llegó a China. Ahí ya el terreno de juego se limitaba, ya tenían unas reglas específicas, ya se adoptó lo que viene siendo el balón propio para el baloncesto. Aún no como lo conocemos en la actualidad, pero ya tenían un balón propio, ya no se jugaba con un balón de soccer, como se mencionaba. Y fue cuando se incluyó el lanzamiento de 6.09 metros de tiro libre, este, de la canasta por cada falta que le cometieran al jugador. Después de eso nos pasamos a 1897, donde se instituye definitivamente que ahora sí los equipos tenían que ser de 5 jugadores. Ya no era algo variable el número, tenían que ser de 5 jugadores por equipo en el terreno de juego. Después de eso nos pasamos a 1898, donde se creó el primer reglamento femenino. Ahí fue cuando se introduce el baloncesto femenino a Filipinas y fue cuando se adoptó lo que viene siendo el balón de cuero. Nos pasamos hasta 1928, donde dice que el deporte de baloncesto se presentó como deporte de exhibición en los Olímpicos de Ámsterdam. Y de ahí, en 1932, en Ginebra se fundó lo que conocemos como FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto Amateur. En 1993 salió la regla o el artículo donde decía que si un equipo se quedaba con menos de 5 jugadores, podía seguir jugando. Eran reglas que anteriormente estaban marcadas así. Si por ejemplo mi equipo se quedaba con 4 o 3 jugadores, no importaba, y el otro equipo tenía 5, el encuentro continuaba. Nos pasamos hasta 1936, donde el baloncesto se incluye entre los deportes olímpicos. Se integró el baloncesto femenino a la FIBA y se incluyeron 3 tiempos muertos por equipo. Y lo decía, que después de cada canasta se reanudaba el juego por parte del equipo al que le acababan de encestar. Y tenía que sacar de la línea final, como actualmente se hace. Si tu equipo le anota un punto en contra, tú tienes que salir hasta la línea final y de ahí dar el pase para poder continuar con el juego. Nos pasamos a 1939, donde dice que se organizó el primer torneo de baloncesto de la NCAA universitario con la participación de todas las universidades de Estados Unidos. De ahí hasta 1946, donde en Chile se celebra el primer campeonato sudamericano femenino. Y en Europa aparecieron lo que viene siendo los tableros de vidrio transparente.
Esos donde los famosos donde se colgaban y tronaban los tableros. De ahí nos pasamos hasta 1956, donde se reimplanta la regla de que el pivot no puede ser levantado hasta que el balón salga de las manos del jugador. De ahí nos pasamos a 1979, donde se adoptó lo que viene siendo la canasta de 3 puntos. Y después nos pasamos a 1982, que fue el campeonato del mundo en Cali. En 1984 desaparece lo que viene siendo la FIBA, el concepto amateur, por lo que se adopta el nombre de FIB. Eso fue en 1984. Y en 1990 nos habla de que la sanción de faltas personales y técnicas ya eran acumulativas. También nos dice que en 1991 se organizó en Atenas un torneo conmemorativo del centenario del baloncesto. Eso fue en 1991 en Atenas. En 1992 surge lo que viene siendo el Dream Team, que fue el mejor equipo de baloncesto jamás reunido hasta la fecha, según muchos. El Dream Team fue la atracción en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Después de eso nos pasamos a que en 1998, la última fecha, dentro de la línea del tiempo, que viene sobre el tiro libre, dice que una vez que se inicia el tiro libre, los jugadores no pueden modificar su posición en los pasillos o el resto del terreno hasta que el tiro libre haya finalizado. O sea, una vez que empieza el tiro libre no pueden moverse, tenían que terminar el tiro para poder continuar en movimiento. Bueno, esto es lo que viene siendo un poco de la historia de la línea del tiempo. Faltan muchas fechas, pero es lo más, podría decirse, lo más relevante dentro del ámbito de este deporte. Ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo lo del básquetbol colegial. El básquetbol colegial, más que nada viene de la organización que es la NCAA, que se puede decir que es la mayor o la más importante entidad de su ámbito en los Estados Unidos. Claro que compite entre otras organizaciones. Dice que está compuesta por alrededor de unos 1281 instituciones, conferencias, organizaciones e individuos que la organizan en la mayoría de los programas deportivos de los Estados Unidos de América. Y habla que su sede está actualmente en Indianápolis, Indiana. Bueno, de ahí vamos a pasarnos a los Yales de Bulldog. Los Yales del Bulldog, los Bulldogs de Yales. Este es el nombre de los equipos deportivos de la Universidad de Yales. Esta está situada en New Haven, en Connecticut. Los equipos del Bulldog participan en las competiciones universitarias organizadas por la NCAA. Bueno, los Bulldogs han tenido un desempeño fundamental en las temporadas pasadas. Nos habla que el equipo de Bulldogs varonil ha sido dirigido por el entrenador 18 años seguidos, el entrenador James John, y juegan sus partidos en casa en John James Lee en el anfiteatro de Pine Whitney en el Gymnasium. Es un gimnasio que la verdad es, creo que de los de primer nivel del mundo. Es un gimnasio que cuenta con instalaciones muy, muy avanzadas. Nos dice que los Bulldogs terminaron la temporada 23-7, 13-1 en la Liga de Hiedra para ganar el campeonato de Liga de la Hiedra. Dice, recibieron la oferta automática de la Hiedra con el torneo de la NCAA, que fue la primera oferta de la NCAA desde 1962, donde derrotaron a Baylor en la primera ronda para avanzar. Dice, dentro de la historia de los Yales del Bulldog, nos cuenta que solamente tres jugadores han llegado a la NBA de esa universidad, y entre ellos uno de los más importantes y que llamó más la atención en sus años fue Chris Dudley, con 15 años de profesional, y fue uno de los jugadores más destacados de los Bulldogs en la NBA. Nos habla de que fue un jugador exitoso en su tiempo, es un exjugador estadounidense y pasó 16 años jugando para diferentes equipos de la NBA. Él jugaba en la posición de pivot, tenía una altura de 2.11 metros aproximadamente. Fue conocido tanto por sus rebotes como por su alto número de tapones durante las competiciones. Nos dice que era un jugador un poco limitado en los tiros libres y todo eso. Bueno, un dato curioso sobre él decía que
Jugó alrededor de 886 partidos de la NBA siendo diabético, lo que lo hizo ganarse el respeto por parte de la gente. Y este jugador empezó a jugar con Cleveland de los Cavaliers durante la temporada 1987 al 88. Y pues nos dice que ha sido la única persona con diabetes que ha sido activa durante la liga de su carrera. Bueno, esto fue mi línea del tiempo. Como les he dicho, faltan datos este, que también son importantes, pero pues les he mencionado los que son más relevantes para mí. Y lo que viene siendo sobre el básquetbol colegial, el básquetbol colegial pues es en Estados Unidos y participan todas las universidades del país. Y es organizado por la NCAA. Bueno, en conclusión, pues podemos decir que yo ya tengo tiempo practicando el baloncesto y como anteriormente es un deporte que me fascina y creo que hay que darle la oportunidad de conocer. No todo es fácil, como todos los deportes tiene su grado de complejidad y es un deporte muy sano, la verdad, y pues me encantó la verdad conocer más sobre la historia de este deporte, ya que tenía un conocimiento burdo acerca de ciertas fechas. Y pues es todo y gracias y es todo por hoy.